ocasiones, no diría tal vez en las que señala puntualmente Freddy, sí se utiliza, ¿no? El exaltar el patriotismo y el patrioterismo. El ejemplo más cercano tal vez lo vemos en Venezuela en este momento, ¿no? No, ese equipo es venezolano y salgamos con y hacemos hasta una consulta popular para levantar el patriotismo de la gente. Son mecanismos que se han utilizado a lo largo de la historia. Claro. Tenemos ejemplos muchos, ¿no? Lo que sí, El lo que estamos nacionalismo pasando purito, ahora, ¿no? yo tal vez lo enfocaría en otro sentido. Estamos cosechando lo que se sembró. Claro, no, solo Sí, que yo no. le decía, antes de escuchar su valoración, que quería que nos recuerde. ¿Otro más, algún otro caso más, antes de que, En tal algunos vez que se le casos viene a la mente? yo te comento como anécdota, y recuerdo hace muchos años yo estaba en el Perú y conversando con un guía turístico una noche que echábamos guitarrita y contante, decía, ¿por qué los ecuatorianos nos odian tanto a los peruanos? Era un tipo culto, ¿no? Un guía turístico. Le digo, perdón, me parece un despropósito Porque lo ese que biche dices lo tú. dan crudo, pues Y debe ser, espera, pues. entonces le digo, Claro. pero ¿por qué me dices eso? Dice, porque ustedes, cada vez que tienen problemas internos, nos invaden. Ah, Palabras de ya. una persona en el Perú. Claro, Mira, fíjese. es lo que se pensaba allá, que aquí Y cuando el nosotros doctor alrededor. Velasco Ibarra tenía problemas, invadía el Perú. Pero, Mira, ¿y fue imagínate. cierto eso o no? Exacto. ¿No? Sí, Entonces uno se pone a pensar cómo estas cosas son tan utilizadas por los políticos en determinadas circunstancias, ¿no? Para justificar, el Ecuador nos invadió. Le decía, perdona, pues un despropósito. Nosotros no tenemos ni el 25% de las Fuerzas Armadas que ustedes tienen, ni del poder bélico. Entonces se pone a pensar, no, pero ustedes siempre nos han invadido cuando tienen problemas políticos internos. póngale cero a ese menso, que lo que pasa es que escuchan eso, ¿no? Escucha, claro. Claro, Y esa parte de la manipulación. propaganda del gobierno de turno es esa, Claro. enfocar, es decir, revivir el patriotismo, que en Claro. algunos casos sí es real. Por ejemplo, mira, en tiempo de Sixto Durán Ballén, cuando hubo esa ola patriótica en todo el país, yo recuerdo que la Plaza Grande se llenó y se vació unas 3 o 4 ocasiones en el día, pero no con gente llevada de la provincia como hacían en tiempos de otros políticos que llevaban los buses llenos de gente desde Zapotillo para respaldar al gobierno. Allí fueron movimientos realmente patrióticos, que la gente sintió esa efervescencia patriótica y el problema que estábamos viviendo y lo manifestó, ¿no? Por eso digo, hay casos y Es casos. que los problemas internacionales sí se levanta ese espíritu Claro. nacionalista. Nacionalista, ¿no? Ese patriotismo Claro. que todos lo tenemos en mayor o menor grado. Claro. Ahora, yo mencionaba esto de cosechar lo que se ha sembrado, Freddy. Venga, bueno, sí, échele. Si no se acuerda de más casos, No, echémosle en ya. realidad se los ha Ya, dado, ¿no? Hay cosas que el patriotismo ha sido, por eso como el más reciente es el de Venezuela, con esto del Esequibo y tal y cual, ¿no? Entonces el señor y el Maduro... eterno, pues el de Cuba, ¿no? Bueno, Contra el imperio echar la norteamericano. culpa a otros Al de todo imperio. lo que está pasando. Y ahora quisiéramos mandarlo al señor Isa a Cuba para que vea el incremento de los combustibles que se dio la semana pasada. 520% se elevaron los combustibles. Bueno, da lo mismo porque ahí no hay ni carros tampoco. Es que es el No. problema. Es de la vida real eso. Sí. Carros tienen 4 o 5 personas de la burocracia, ricos, de las embajadas. Eso no es No, problema. no, eso y la gente que... Mira, yo todavía lo tengo, un libro que lo escribió un escritor checoslovaco hace muchos años, se llamaba La Nueva Clase, ¿no? La Nueva Clase, que se fueron creando alrededor de los regímenes comunistas, ¿no? Que eran los deportistas, la gente que hacía trato, los actores de cine, y obviamente los funcionarios de gobierno. No es que gobernaba el pueblo, gobernaba esta nueva clase que en todos los gobiernos logra enquistarse allí y vivir bien a costilla de otros, convenciéndolos permanentemente de que están trabajando por favorecerlos, ¿no? Eso son las secuelas que dejó la Unión Soviética. Exactamente. Todo lo que vivían los países en Europa Oriental, las nuevas clases se enquistaron y los elementos... ¿Por qué se le dio tanta importancia al deporte? Porque es una herramienta de propaganda. Exactamente. ¿Por qué decir la carrera espacial con Estados Unidos como elemento de propaganda? Sí, ¿no es cierto? De fuerza, claro. Claro, de fuerza. Exacto. Entonces, mira, volviendo al tema nuestro, yo sí creo que aquí estamos cosechando lo que se sembró a lo largo de tantos años. Vemos que en este momento los presos que están en las cárceles, casi un 10% o más son extranjeros.
No sé si ustedes se han dado Sí, sí, cuenta claro, de ese ¿no? temita. Está hablando de 1.500, Solo colombianos. Solo colombianos. Venezolanos hablan con de 1.300 y otras nacionalidades. Estamos hablando de más de 3.000 personas dentro de una población carcelaria de 30.000. Es un 10% de extranjeros. Bueno, pero yo no sé si ese sea un indicador, porque en Estados Unidos, si vamos a las cárceles de los Estados Unidos, ¿qué porcentaje serán? Todos Claro, sí, extranjeros. no conozco, por eso no me atrevo a Claro, decirlo, claro, ¿no? por eso digo yo, son indicadores que no sé hasta qué punto pueden ser. Vale, de hecho en todas las cárceles del mundo hay extranjeros. Hay extranjeros, sí, es la verdad, Ya. pero sí es de considerar este tema de que con la Constitución del 2008, cuando nos inventamos, porque eso no creo que hay ninguna constitución del mundo, esto de la ciudadanía universal. Acordémonos de eso, Fred. Claro, Se eso abrieron sí. las puertas, Eso todos fue somos bárbaro. ciudadanos universales. Empezaron a venir africanos incluso. Caramba, Por- entonces dijeron, gracias, presidente, pucha, hermano, le agradecieron y comenzó a inundarse el país y a estructurarse todas estas mafias que existían, lo existían, eso no hay como negar, pero existían en forma incipiente. Se abrieron las puertas para que vengan de afuera, hermano, abrazos, Claro, como hermanos. una zona franca. Una zona franca. Como una zona franca. Doctor, y no nos olvidemos que la Constitución dice que el ciudadano extranjero que está en el país gozará de iguales derechos que los ciudadanos ecuatorianos. Sí, Eso dice la Constitución. ¿no? eso fue antipatria, Entonces ¿no? abrieron unas puertas para que acá venga. Siempre hemos dado la bienvenida a El gente. tema de la globalización, Eso, de los no, derechos pues. humanos, ese es un tema bárbaro. Por eso es que Bukele pudo resolver los problemas, porque empezó a ignorar a estos de la Defensoría del Pueblo, que los derechos humanos, que la ONU, que la OEA, que aquí nos vamos. Y así, vaya a ver, la ratificaron a la Bachelet en la ONU, y en su estamento de derechos humanos y todo eso. Una izquierdosa también Como fue la expresidenta. claro, y que no tiene piedad con su pueblo, Claro. y que más bien apoyan a los grupos terroristas y todo eso. Ese es un problema con el que ha tenido que luchar Israel siempre, ha tenido que luchar ahora aquí en El Salvador, Bukele, que se fue por encima y dijo, pues bueno, ¿cuál derechos humanos? Claro. ¿Cuál? ¿Del de ellos o el del pueblo? Claro, y Entonces no ahí nos estaba la olvidemos que disyuntiva, ¿no? los derechos humanos son un caminito de doble vía. Claro. No es que solamente respeten los míos, yo tengo que respetar los derechos de los demás. Y si yo irrespeté esos derechos de otros, ¿qué derecho tengo de reclamar que respeten los míos? ¿no? Sí, son entidades burocráticas que se han creado en el mundo con este cuento de la globalización para protegerse, para proteger a la delincuencia más bien. Y eso es un caso gravísimo, ¿no? Yo creo que aquí hemos topado fondo, Freddy. Lo que ha sucedido estos últimos, el poder que han ido tomando estas mafias, ¿no? Es increíble. Pero será cierto, yo soy escéptico ya este No, rato. yo creo que es cierto, porque yo soy escéptico y tengo... yo no me paré, no corrí cuando Ya. todos corrieron antes de ayer, no sé cuándo fue esto. Todo el mundo corrió, se encerró y que vamos a encerrarse. precautelar de seguridad. Nosotros no corrimos, como nunca hemos corrido, y ahí estamos. Me mandan a la cárcel, me voy caminando a la cárcel. Así, no es que estamos haciendo alarde de valentía, nada, sino de... No se ha puesto usted chaleco antibalas, nada de eso. Nada de chaleco antibalas. Vino el gobernador ayer sin chaleco antibalas. El gobernador de la provincia de Loja, que fue un oficial de la policía, Sí. que debería él ya por costumbre utilizar un chaleco antibalas, vino con una camisita ahí descubierta ahí el señor gobernador. Elegante sí la camiseta. Qué elegante, Camisas, pero el señor alcalde sí se pone su buen chaleco antibalas, y bien encerrado, bien guardado. Oiga, pero mira, Freddy, yo analizo eso en el otro sentido. ¿Qué es lo que se trató con esta sonada de anteayer? Porque no es que fue solamente en Guayaquil o en Quito, sí, pues fue algo programado para está suceder bien. en todo el país. Pero ¿qué Entonces, programa? ¿qué es lo que se buscaba? Lo que estás diciendo, que la gente tenga miedo, O sea, la pánico. gente se aterrorice. Pánico. El pánico, es lo que se Un buscaba. pánico. Pero si nos ponemos a ver, solo vean las imágenes de TC Televisión. ¿A dónde han visto un grupo terrorista tan inútil, tan inexperto, que llegue y haga eso? O sea, pónganse a pensar. Entonces ya todo eso, uno se pone a reflexionar. He pasado meditabundo todas estas horas posteriores a estos asaltos, y digo, debe ser una gran tomadura de pelo,
debe ser armado, debe ser todo armado. Eso no puede ser real. Pero es que no puede ser real lo de TCT. Eso no puede ser real. Yo diría que sí, porque estuvo dentro de todo este esquema, ¿no? Por eso, pero o sea, es real, que entonces estuvo real el mal montaje. hecho, claro. Claro. O con quiénes lo hicieron. Por eso decíamos, ¿no? ¿Cómo comparar la toma de la Embajada del Perú, la toma de la Casa de Justicia, donde había verdaderos guerrilleros profesionales? Es que allí, terror. Es que allí siempre hubo un contenido ideológico, ¿no? Porque la guerrilla Sendero Luminoso, las guerrillas de Colombia, tenían su contenido ideológico, cosa que aquí no lo hay. Aquí es delincuencia pura. Aquí no podemos decir que hay un contenido ideológico entre estos matarifes que andan sueltos. No, es el narcoterrorismo. El narcoterrorismo, crear terror, crear pánico para que la gente agache la cabeza. A la policía, para ocupar a la policía, para nosotros seguir enviando droga sin piedad. Pero entonces, diga, Freddy, yo lo que vería es, por ejemplo, crear un clima de terror en el país para obligarlo al Estado o al gobierno de turno a negociar, demostrar que tenemos poder para obligarlos a negociar con nosotros. Es que hay un asunto. Vea el comportamiento de la Asamblea. La Asamblea también entró en pánico, se asustó. ¿También? Y ellos son recalcitrantes, estos izquierdosos de la revolución. Son una gente fanática que no hubiese cedido a nada. Entonces, ¿cómo es que ellos también cedieron al pánico? Porque vieron, la gente se asustó, todo el mundo cerró puertas. No, la cosa es fuerte. Apoyemos al gobierno porque si no la gente viene y nos incendia a nosotros también aquí. Es el pueblo el que nos va a incendiar, no estos narcos guerrilleros o lo que sea, o narcos delincuentes. Y entonces todo a pedir de boca al gobierno. Pero ¿qué incidencia tiene esto? La actuación de doña Diana Salazar con su Metástasis. Esa es la causa, ese es el fulminante que revienta todo. Sí, claro, porque vemos que, por ejemplo, la actitud del señor expresidente que pasa por allá lejos y habla cada rato, estos últimos días ha cambiado mucho, ¿no? En primer lugar, el haber actuado como pájaro campana en el episodio de Metástasis. Unas entrevistas donde luce completamente descompuesto. Ayer vi una entrevista con CNN. Todo le está saliendo mal, pues. Todo le está saliendo mal. Entonces ellos se dan como por aludidos de que toda esta lucha contra el narcotráfico les está golpeando políticamente o qué. Porque no de otras maneras, ¿qué otra explicación tendría eso? ¿No? Y Noboa se los está sirviendo. Se los está sirviendo, así es. Todo gana Noboa. Y no les queda más que sumarse, porque vemos que mayoritariamente el pueblo ecuatoriano está de acuerdo con lo que se está haciendo. Sí, pero excepto la subida del IVA, yo no creo que todo gana Noboa, pero nosotros perdemos. Pero que este rato no creo que haya un ecuatoriano que pueda estar sensato. Yo quisiera que me llame un ciudadano que diga, vea, yo sí estoy de acuerdo que subamos el IVA. Pero que lo administre Jorge Glass. Claro, que lo administre Jorge. No tiene sentido. No, ninguna persona. Estamos en una economía deprimida. Realmente deprimida completamente. No hay empleo. Y esto contribuye más todavía, ¿no? Va a contribuir más. Pero terminaron de aprobar una ley que favorece al empleo. Favorece al empleo y por el otro lado nos suben el IVA. Entonces ahora sí. Lo que no conozco si la subida del IVA sería temporal o sería definitiva. Esa parte no conozco. El IVA lo va a subir pues hasta que se vaya, ¿no? Es que no tiene fecha de expiración. A ver qué sucede. Recuerdo, Freddy, cuando subió en el año 2000, ¿qué fue? El señor Correa al poder. Los gobiernos anteriores, no recuerdo quién, establecieron un fondo de contingencia, así se llamaba. Era una gran reserva que se mantenía en el Banco Central justamente para las contingencias. Él la encontró más bien. Se la encontró, dijo, vente acá, y no dejó un centavo. Y la gastó toda, claro. Justamente ese dinero hubiese servido para... Por eso se llamaba fondo de contingencia. Todos los gobiernos anteriores y posteriores le reclamaron. Claro. Oiga, aquí había una reserva. Aquí había.
Claro, pero también van a decir, oye, nosotros dejamos oro en la reserva, y Novoa lo ha vendido todo. No, ¿y qué hizo Eh, Correa? Perdón. Novoa vende el oro y encima o sea, hay que ya ser serios como ecuatorianos, ¿no? Responsables. Novoa vende el oro, Novoa sube el IVA. O sea, es un saqueo despiadado, descomunal al pueblo ecuatoriano. Nos sube el IVA y encima se nos lleva reservas de oro. Las joyas se está vendiendo todo. Entonces, ¿cómo vamos a superar? No nos olvidemos de una cosa, no, Freddy. yo estoy asustado. Los que tenemos buena memoria nos acordamos. Recuerda todas las reservas de oro del Banco Central en tiempo del señor Correa, ¿dónde fueron a parar? Esas fueron a parar donde los prestamistas norteamericanos, Goldman Sachs, ¿se acuerdan? Sí, Nos dieron un crédito y dimos en garantía el oro y como nunca pagamos, ese oro desapareció. Así fue. Así fue. Entonces esto no es una cosa novedosa, ¿no? El que se haya hecho esto. Bueno, entonces... Sí, pero entonces se va pareciendo Novoa más a Correa cada día, pues. Claro. Porque Correa también subió el IVA. Claro. Y Correa también se llevó el oro. Entonces Novoa también se lleva el oro. Yeah. Que tiene un terremoto de la naturaleza. Acá tenemos un terremoto social. Entonces se van aprovechando y esto no está nada bien. O sea, no creo que sea, que sea podemos correctamente. decir que esté bien eso, ¿no? Ahora lo que tenemos que analizar, por eso hablamos de contingencias. Hubo alguna vez un fondo de contingencia que se lo dilapidó. Punto. Y ahora que hay necesidades, como fue el terremoto también de Manabí, donde ese dinero hubiera servido, pues nos echaron la mano al bolsillo a nosotros, para robarse la plata. Y no construyeron el hospital, lo construyó hasta ahora. el momento no se han construido muchas viviendas. De estos 2016 han transcurrido, van a ser 8 años, ¿no? 8 años. Ahí está. Y alrededor de ese y recién nuestra justicia recién está desempolvando eso, ¿no? Se ha demorado 8 años en investigar, ¿no? Todas las maravillas que hicieron con nuestro dinero, que con mucho esfuerzo y sacrificio contribuimos, muchos en forma voluntaria, muchísimos en forma obligatoria. Hágame el favor y lo del impuesto a la renta. Para eso digo. Que nos hicieron poner a la fuerza adelantado, anticipado. Por eso digo. Ya sabía desde que nunca hemos ganado esa plata. Ya. Pero la adorable tiene que pagar eso. Sí. Hombre, ¿de dónde voy a sacar? ¿Cuándo hemos ganado eso? Es su problema. Ese es su problema, me dijo, pero tiene que pagar eso, porque si no le cierran todo aquí y uno corre a hacer préstamo para pagar una utilidad. No, si de gana me hace acuerdo, hombre, de gana hace acuerdo de ver tanto dolor que infligieron, ¿no? Aprovechándose de un dolor que otros habían vivido, ¿no? Claro. Entonces ahora el dolor es igualmente generalizado. 15%, ahí fue el 14%, ahora es el 15%. El 15%. Tienes una cosa, ¿no? Volvemos al tema de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo esta permisibilidad, esto de las puertas abiertas, esto de la ciudadanía universal, cómo vieron? El otro día alguien me decía, ¿comenzamos por dónde, Freddy? A ver, la base de Manta fuera, porque no pueden herir nuestra soberanía. Y hemos caído en manos de quién? Dice que antes nos iban a dominar los gringos con esa base de Manta. Ahí están las consecuencias, me decía alguien el otro día. ¿Dónde está? En Colombia hay 3 o 4 bases norteamericanas para controlar la droga. La han controlado. Le digo, la han controlado tan bien que los han obligado a venirse al Ecuador. Exactamente. Es eso. Y tienen bases de Manta en Colombia. Claro. Con un gobierno izquierdoso. Y ha respetado porque hay tratado internacional. Claro, y el gobierno izquierdoso, están las bases ahí. Y no han perdido la soberanía. No han perdido la soberanía. Aquí sí hemos perdido la soberanía porque estamos dominados por estas fuerzas realmente que no tienen cuentos con nadie. Exactamente. Por eso vemos esta ola de muertos. ¿Cuántos vamos? Creo como cerca de 8,000 muertos aquí, ¿no? 7,800 más o menos. Entonces es grave lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado siempre en nuestro país. Responsables. Nadie asuma como responsable, nadie asume responsabilidad, campea la impunidad, no solamente en los robos, sino en todas estas barbaridades que se hicieron, ¿no? Que aquí si viene, yo sé que usted como que no quisiera confirmar, decir, aceptar. Yo ciudadano, otro amigo, a ver, la señora que está sentada allá, también dice, también que la tomen en cuenta, dice.
Nunca vamos a estar de acuerdo con un incremento del IVA Bueno, en una economía de pobreza, en un país que ya no da más. Estaba comentando lo que decía el emperador Tiberio. A las ovejas se las debe trasquilar, pero no se las puede despellejar. porque se mueren. Pero no se las puede despellejar. Y eso es lo que hacen los gobiernos que no tienen piedad. Cobran y cobran impuestos. ¿Y de dónde va a salir? Entonces cada vez la gente compra menos, gasta menos, pierde su capacidad adquisitiva, Claro. hay menos circulante, pues todo se lo lleva el Estado. Así es. Y entonces hay pobreza. Es que eso es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ha sucedido a lo largo de estos últimos años. Se ha incrementado la pobreza, pero se ha incrementado también la riqueza de algunos, Bueno, que siguen tan campantes eso por ha la sido calle y no ha pasado nada. desde que apareció la humanidad en la Tierra ha sido eso. Hay un grupo privilegiado, selecto, de gente que se enriquece, que llegan a tener plata, mala vida. Mala vida. Pero ese es un problema ya del origen de la humanidad, así ha sido siempre. El problema es que la mayoría está pobre, La mayoría porque está la mayoría pobre, es gente honrada, pues. Es que la mayoría es gente honrada. Es que ese es el punto, pues. Pero nos quedamos atónitos de ver, por ejemplo, cómo un ex ministro de gobierno, este señor Serrano, sigue viviendo como pachá en Estados Unidos. Uno se pone a pensar, ¿y de qué vive? ¿Qué hace? ¿Está lavando platos? ¿Está trabajando en algo? No, está viviendo de sus rentas. Y todavía lo vemos que opina cada vez, ¿no? Él opina en las redes sociales y la gente le consulta y Claro. lo entrevistan y sigue Claro. opinando. Capo de las mineras, dicen, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, mire Entonces, usted, esas cosas no se explica. ¿Cómo el señor Jordán, que están cuestionados que al fin la señora Salazar lo involucra en el caso de Metástasis, ha estado viviendo como rey allá en Estados Unidos? no hay no hay un solo caso, no hay una sola palabra de todo lo que vive el Ecuador que no lo haya advertido Fernando Villavicencio. No hay uno solo. Aunque búsquenlo por donde lo busquen. Sí. Ahora adviertan tratan de ensuciar su memoria diciendo Eso, que ha eso, chantajeado. eso Claro. es imposible. Pero oiga, Eso es ese hombre, mis imposible. respetos. Eso es Mis imposible. respetos. Viene la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, se viene ya al Ecuador. Esa es mujer esta general. Se viene para acá, porque es lo que decía Fernando, ¿no? El problema, hay que controlar el tema político, Ya. por lo que usted menciona. Es el poder político el que protege los puertos, todas Ahí viene. las cúpulas policiales. Es el poder político. Con todo eso hay que ir acabando. Y claro, también hay bases que están sentidas, ¿no? Las bases están permeadas también. Por ejemplo, se habla que en la policía también hay También hay gente, problemas. que hay gente Claro. Es que involucrada. el dinero tiene un poder corruptor bárbaro, ¿no? Y Pero- habiendo dinero, hay corrupción. Pero ya sabemos quién es el corruptor. Claro. quién- Así es, ¿no? ya sabemos, dijo Chiriboga. ¿Quién es el corrupto? Entonces vemos, Freddy, cuando se abren las puertas de Sabemos. nuestro país para que venga toda esta horda que ha venido, los señores de Sinaloa, los señores de no sé cuántos, a lo mejor nos están pagando el favor manteniendo a tanto vago que está exilado allá en México, ¿no? Claro, pero es otro nivel ya. Pucha, no, pero ahí está otro pillo, justamente que está tratando de conseguir disque asilo político, porque es perseguido, está en la Embajada de México. Entonces digo, estas cosas sí nos llaman la atención y nos llaman a una reflexión, ¿no? Es que la gente tiene que entender, porque todos los gobiernos izquierdosos protegen a los líderes corruptos de la Se América protegen Latina, entre ellos. que están involucrados en actos delincuenciales. Ujú. ¿Cómo no podemos razonar, pero así tan elemental, tan básico? Es decir, ¿por qué los gobiernos de izquierda son tan solidarios con la delincuencia organizada? Así es, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué no podemos pensar eso? ¿Qué tan difícil puede ser pensar eso? ¿Qué tan Entonces, difícil? dentro de ese esquema nos llama la atención la actitud del señor expresidente Correa en el caso Metástasis, convirtiéndose en pájaro campana, alertando a la gente lo que iba a suceder de horas después. ¿Ah? Se sentía tan afectado por eso y lo vemos tan descompuesto estos días en estas entrevistas que mencionaba, ¿no? Como Claro, que hubiera sido directamente afectado. Dicen que ya está protestando por el incremento del IVA. Ah, qué bueno. Yo no puedo creerlo. Pues yo decía, fíjese que ya me le adelanté yo más temprano. El único que no debería protestar
es Correa y toda su organización política. El único que está reclamando el respeto a los derechos humanos, lo que he escuchado. Son los Dios únicos que santo. no tienen derecho a comentar nada. No. Deberían estar sepulcral silencio, cuando ellos fueron los primeros que usufructuaron de la tragedia del pueblo ecuatoriano, subiendo al 14% y no rindiéndole cuentas nunca jamás. Y robándose al pueblo. la plata. Se robaron la plata, dice la fiscal general, ¿no? Entonces este gobierno sube también porque Fijo y Pito, ¿cómo es? Pifo, no es Pifo, Fito y Pico. Fito y su combo. No nos hacen relajo acá, entonces nosotros tenemos que pagar las consecuencias. No hay derecho. O sea, no hay derecho, no hay derecho. No hay derecho también, no hay Félix, digo derecho. yo, a que los gobiernos últimos hayan dejado deteriorarse tanto la situación, ¿no? ¿Cómo puede ser que de a poco fuimos perdiendo el control de las cárceles y las cárceles se convirtieron en países independientes, donde mandaban y reinaban los delincuentes? Sí, pero, y el Estado era incapaz de hacer nada. Sí, pero no sé por qué me late. Déjeme a mí con esta idea demencial de que todo esto es armado, planificado, porque este gobierno no sabe por dónde salir, no tiene recursos, ya no sabe de dónde echar mano, ya vendió el oro, ya no sabe qué hacer. Entonces nos arman un vendaval, nos arman una tormenta y ahora sí nos meten la mano al bolsillo. No puede ser eso. A mí me late. Yo respeto su criterio, no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad, para mí, el fulminante que está todo esto es Metástasis. Sí, ¿Ah? pero como yo soy recontra amigo, no hay un solo día que no tomo café con el tiempo. Ese es mi buen amigo. Le dejo por ahí, lo dejamos por ahí con el tiempo. Lo vamos a dejar ahí con el tiempo. A ver si el tiempo nos da la razón. Para que el tiempo se encargue de confirmar, de disuadir esta idea, de aseverar, de certificar. Es decir, querido compañero, en realidad tuviste razón. O me puede decir, lamento decirte que estabas equivocado. Absolutamente equivocado. Uno puede equivocarse en sus apreciaciones también. Pero me va a decir, pero no estabas tan lejos a la final. ¿Cómo es que nos suben el IVA para combatirlo a Fico y Pito? Nunca me... Fito y Pico. Fijo y Pico. Inmundos estos que no pueden tener un nombre más comercial. La marca de ellos es difícil. Leamos un parcito de mensajes. Dice... Buenos días, Freddy Galo. Dice, espero que se encuentren bien. Se encuentran ya a la venta las entradas para espectar el combate de Marlon Chito Vera, luchador profesional de la UFC, oriundo de Manabí, Ecuador, el mismo que se llevará a efecto el próximo sábado 9 de marzo en Miami, Florida. El coliseo tiene la capacidad para 19.600 personas. La entrada más barata cuesta $500 y la más cara $5.500. Ya están vendidas el 50% de las entradas. ¿Cuántas entradas va a reservar este apreciado amigo? No lo entiendo, pensé que iba a decir algo útil. Lamento, de verdad lo leí porque creí que era algo útil y me hace perder el tiempo con tonterías, perdóneme. Tal vez pensando el doctor José Serrano, ¿qué localidad dirá? No entiendo, pero discúlpeme, amigo, es una tontería, mira, no le hallo sentido, menos que sea un chiste y yo no le encuentro, yo no lo descubro. Dice, buen día, dice, unos dañaron al país, nos tocará pagar a todos para recomponerlo. Pero ellos no devuelven un centavo partido por la mitad. Lindo no, dice. Está bien, dice. Lo que comentábamos justamente, ¿no? Mira todo el dinero que se llevaron y esto de robar se convirtió en una verdadera ciencia. Lo que nos dijo esa asambleísta Cerda, cuando roben bien. Dijo, roben bien. Entonces han tenido muchos alumnos y seguidores de ese pensamiento, ¿no? Claro, otro mensaje dice, excelente noticiero, dice.
El prefecto hasta el momento no hace ninguna obra en Salapa. Las vías están totalmente destruidas. Comento que este es un mundo de locos. Es de locos. Vienen aquí una delegación a quejarse de que no hay la vía, que el prefecto no. Arregló seguido, me envían una fotografía más tarde, donde ya hay maquinaria y que están trabajando. Y quejándose que porque hacen la vía, que por ahí tiene terrenos el prefecto. Entonces el prefecto tiene que vender eso, largarse de ahí, porque no puede hacer una obra. Este es un mundo de locos. Créame que es un mundo de locos. ¿Qué tiene que ver que el prefecto tenga un pedazo de tierra por ahí, cuando estamos quejándonos de que hay una población antigua, productora, que ha sido marginada la vida entera y que nadie les hace caso? Ahora dice que el prefecto les va a hacer caso porque es para beneficiarse él. Es de locos, es demencial, es demencial. Señor prefecto, usted trabaje ya, no regrese a ver que perro ladra, que nada de eso, no tiene que tirar piedras, no avanza. Usted solo siga y avance y haga obra. Mientras haga obra está bien. Lo que no estamos de acuerdo es que agarre y corra, porque enseguida corrió también. Corrió y lo más doloroso, que corrió porque le preguntó a su vecino, al alcalde, y le dice: vos vas a correr, pero por supuesto, estoy cerrando ya, entonces yo también. Entonces, qué increíble, qué ejemplo, qué paradigma, qué indicador puede ser este hombre, qué liderazgo. No tiene ni uno. En vez de ver, averígüeme, secretario ahí, averígüeme, están en la SUAY trabajando. Señor prefecto, todo el mundo está trabajando y van a seguir trabajando. Entonces aquí no se mueve nadie, todo el mundo trabaja. Eso es un referente. Pero no, pues hombre, preguntarle al vecino. Seamos serios, seamos más inteligentes, pienso yo. Pero el prefecto de la SUAY, en cambio, no sé si haya estado trabajando, pero un periodista le hizo una pregunta que no le gustó. Sí, estuvo medio mal. Tuvo una reacción muy parecida de lo que estábamos hablando en las entrevistas. Pregunta estupidez, dijo el alcalde. Pregunta estupidez, y el otro le acolitó y le dijo y se metió ahí. Lo que pasa es que a veces también son escuelas, ¿no? Estas escuelas que dañan, ¿no? Que enseñan a la gente a ser intolerante, a ser irrespetuosa y a ser poco inteligente incluso para responder. En sus reacciones, claro. ¿no? Pero parece que también vale analizar que antes nunca se habían dado situaciones donde los involucran ya tan directamente, ¿no? Entonces eso podría explicar este tipo de reacciones, ¿no? Eso de haber actuado de pájaro campana a mí me pareció el más despropósito más grande para una persona que se supone tiene un liderazgo. O sea, seguramente duele que les digan eso, ¿no? Les digo, oiga, pero si usted es periodista medio berraco también, ¿no? Que traerlo acá para que dé unas clases de berraquera a ese periodista morlaco. Será morlaco como que era un negrito, parecía de Esmeraldas, parecía ahí, pero medio mangurquín, está el negrito, pero así, pero berraco. Un morlaquito asoleado, a ver. Sí, para hacer ese tipo de preguntas. Porque uno, pues, se muere por decirles, pero no les dice, porque se orina de miedo, uno que es flojito. ¿Qué no vamos a ser flojos viendo que la alcaldía y la prefectura corren a esconderse? Pues entonces uno también se hace flojo, se hace miedoso. Esta es una sociedad miedosa, Galito. Esta es una sociedad miedosa. Es que eso es lo que se trataba de hacer. Por eso las actitudes de hace 2 días, ¿no? Fue una cosa coordinada en todo el país. Se trataba de crear un clima de terror, de la gente aterrorizada, pánico, y decirle al gobierno: ve, este es el poder que tenemos, ahora sí conversemos. Parece que no les resultó como estuvo planificado. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué pasó aquí en Loja, Freddy? Analicemos el caso de aquí. Entiendo que hay 6 detenidos. De esos 6 detenidos, hay 2 extranjeros. Hay 2 extranjeros, si no me equivoco. Y en los detenidos en otras partes, también hay gente extranjera que participó. Bueno, son 18 los detenidos. Aquí en 18. Sí, y son 5 lobos. Ahí está. Sí.
Entonces, mira... ese es el informe del gobernador. Del gobernador, ya. Entonces, todo esto fue un acto programado para estallar en todo el país, porque hubo en Sucumbíos, hubo en El Oro. Todo esto orquestado con los problemas de las cárceles. Sí, pero se aprovecha de la actitud de la gente, Galito, para terminar esto. La gobernación estuvo trabajando y el sector público está bien. Es que la responsabilidad es más directa de ellos que de nadie, ¿no? Sí, pero está bien. Pero son instituciones públicas, todo el mundo tiene que trabajar. Yo decía, y conversamos, ayer conversaba yo con Benjamín y me decía, aquí hermano no paramos nunca, me decía. Y nos caen en la cúpula de hierro, está trabajando él y nosotros trabajando en nuestros quehaceres domésticos, decía Benjamín Netanyahu, que hablábamos ayer por teléfono. Entonces, yo creo que también ya estoy como el amigo que me visitó, ¿no? Hablando de coherencia. Pero es que es la verdad, se ve cuándo en la vida ha parado Israel. Pero ni el día que hubo miles, pero miles de misiles caseros que llegaban, que eran como ser esos luces que hay en el año viejo, que hay, así, llegaban así a cerca de Tel Aviv, incluso a Jerusalén, al norte de Israel. Era un bombardeo, pero despiadado, sin cuartel. Y la gente pues se pone a buen recaudo un rato, ¿no? Y luego ya pasó, como tal cual como cuando llueve. Y si ya pasó la lluvia, ya pasó la lluvia, vamos saliendo ahora sí. Y sale, hasta los pajaritos se esconden. Entonces, fíjense en la naturaleza a propósito de los pajaritos. Cuando hay una lluvia, hay una pequeña llovizna, los pajaritos se esconden. Es de la vida real, de la naturaleza. Los pajaritos se ponen a buen recaudo, pero resulta que las águilas aprovechan la tormenta para salir. Salen más porque los encuentran incluso desprevenidos, impertérritos a sus presas. Los ven que están presas de miedo, de miedo, están arrinconados, pero el águila los ve. Y en la tormenta el águila sale, vuela raudamente y desciende vertiginosamente y se alimenta, lleva su presa. Fácil, no tiene que hacer ninguna pirueta, fácil, encuentra su presa y se la lleva. Los animales como estos portentosos vuelan en la tormenta, salen en la tormenta, pero los pajaritos chiquitos se esconden. Hay que aprender de la naturaleza, no hay un solo día que no hay que aprender de la naturaleza. Entonces yo creo que aquí lo que nos falta a los ecuatorianos es convertirnos en águilas. No, perder el miedo. Tenemos que perder el miedo y decir, bueno, es que este ya es un problema de todos. No creo que sea el problema solamente del gobierno de turno. Aquí tenemos que asumirlo esto como un problema de todos, donde todos tenemos que aportar. Yo digo en el sentido de que se trataba de aterrorizar al país. Hemos superado esa etapa. Yo creo que lo de la otra noche no se volverá a repetir, excepto en algunos focos como Esmeraldas, que es realmente tan conflictivo, ¿no? Es otro nivel, Quevedo, eso es otro nivel, Durán, es otro nivel. Yo digo, Freddy Averia, aquí vemos que la droga de Colombia viene por el Ecuador, la droga del norte del Perú igual, porque ven que es el camino más fácil. La costa del Pacífico de Colombia es lo más inhóspito que puede haber. No, solamente hay Buenaventura y Tumaco, 2 puertos en más de 1000 kilómetros de costa. Entonces, la costa del Caribe la tienen controlada. ¿Cuál es la salida para la droga de Colombia? El Ecuador. Y aquí tenemos los puertos concesionados. No nos olvidemos, tenemos todos los puertos concesionados. Tenemos una costa inmensa, ¿no? Entonces ahí está, pues. Vinieron acá porque se les abrieron las puertas. Es el paraíso de la droga. El paraíso de la droga. Claro. ¿Quién concesionó los puertos? ¿Quién concesiona a la soberanía del Ecuador? A las áreas estratégicas. Claro, ¿Quién las vendió? ¿Quién? ¿Por qué no saben eso? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no revisan la historia? Una historia fresca incluso. Fresquita. Pero concesión de los puertos. Y no hay que vender el país, no hay que estar sujeto y que hay a que la sacar bota la base extranjera. de Manta, pero hay que entregar, vender los puertos. Claro, triste, así es, ¿no? Oiga, y hay que se eliminó la base de Manta y después tibiamente Lazo dijo, vamos a colocar los radares en Montecristi y no Santa Elena. Más.
pusieron el radar en Montecristi y no duró 8 días. No duró y no volvieron. El de Santa Elena nunca se volvió a decir nada. No volvieron más. Hay responsables de eso. Pero Nada mire, más. se cumplió la finalidad, que era evitar los controles. Y que esto siga siendo tierra de nadie. Claro, regresamos enseguida.